A leer desde el verso número 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho que halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Pase por favor allí unas 2 páginas y vaya al siguiente profeta, que es Zacarías. Profeta Zacarías, el capítulo número 4. Verso número 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a él. Diga gloria a Dios. Señor Jesús, esta mañana tu palabra gloriosa puede transformar nuestra vida, guiarnos y ayudarnos. Te suplicamos tu ayuda y tu respaldo en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, qué bueno podernos reunir para lo mejor. Porque hay personas que se reúnen y no es para lo mejor, ni siquiera para lo bueno, pero nosotros nos reunimos para lo mejor. Gloria al Señor. Entonces yo quisiera compartir esta mañana en nuestro mes de la familia, aprendiendo de un fracaso familiar. Uno a veces cree que no le sirve analizar las cosas, pero Dios lo manda a analizar las cosas. Es más, me agrada porque es claro un verso cuando dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Es una forma de decir: ponte a pensar por dónde andas y qué has hecho. Yo creo que nadie quiere fracasar. Yo eso lo creo. Y no hablo de fracaso el solo hecho que una pareja se separe, no. Hablemos del fracaso en el sentido completo, porque se puede fracasar económicamente, ¿cierto? Oiga, económicamente es un fracaso. Y entonces la persona tiene que meditar bien cómo hacer las cosas. Un antiguo jefe aquí del hermano Ita y amigo nuestro, el hermano Nicolás,
siempre me dijo, el mejor personaje para administrar un almacén fue el que ya fracasó en uno. Yo eso lo veía como raro. Entonces, si una persona que quebró en un almacén ya sabe, ya tiene experiencia, y ya alguien me dijo, una vez que íbamos a contratar un bus, le digo al chofer, dígame la verdad, ¿usted cuántas veces ha tenido un accidente? Y el hombre dijo, nunca he tenido un accidente. Y dijo, entonces usted no nos lleva. Y yo quedé como impresionado. Hermano, ¿y por qué? Me dice, porque el que nunca se ha estrellado, el que nunca ha tenido un accidente, se confía. Pero el que ya se llevó su totazo, aprende de eso, y si no aprende, sabe que se muere. Entonces fíjense que son cosas que uno pensaría que son ilógicas, pero tienen cierta lógica en la vida. Yo no digo que sea así. Hay dos profetas que quizás no escoges para leerlos y para analizarlos porque te parecen, bueno, están ahí, son la Biblia y la palabra de Dios, pero por lo menos Ageo tiene un lenguaje que es más o menos entendible, pero el profeta Zacarías tiene unas visiones que algunos dicen que de los profetas son menores, el libro más complicado es, dicen algunos, y que tiene algunas visiones ahí que hacen todavía el ambiente más complicado. Lástima que el tiempo es corto para explicar todo, pero sí quiero ponerlos en contexto acerca de qué era lo que estaba sucediendo. Dios envió palabra al reino del norte, que era Israel, y les hizo ver que el abandonar a Dios los iba a llevar a ser cautivos del imperio de la época. Ellos cerraron sus oídos, no tuvieron en cuenta a Dios, abandonaron el culto verdadero, llevaron su corazón tras ese pecado de abandonar al Dios vivo por irse tras las cosas materiales, porque yo diría que un ídolo es algo material, físico, que se toca. Y entonces cuando cae el reino del norte, el reino de Judá dice, no, eso le pasó a ellos, porque en realidad ellos no son los originales. Aquí los originales somos nosotros, los de Judá. Y empieza Dios a levantar profetas para que anuncie a Judá que si sigue por el camino en que está, van a terminar como terminó Israel al norte. Amén, amén. Hermano, Dios jamás llega tarde. Amén. Dios siempre nos advierte el mal anticipadamente. Dios siempre tiene esos apuntes a tiempo para indicarnos si el fracaso está cerca. No los anuncia. Y fueron pasando los años y en ese tiempo se burlaban de los profetas. Y le voy a decir algo. La Biblia sí declara que de Jeremías se burlaban. Es más, Jeremías se sintió mal por la burla de la gente. Porque dice que cuando pasaba, movían la cabeza y decían, y se burlaban. Porque hay quienes creen que la palabra que viene de Dios la pueden asumir de manera de chanza y hasta de burla, cuando resulta que Dios lo que está advirtiendo es que el fracaso está a la puerta. Porque si hay un Dios que nos ame para evitar que vayamos al fracaso, es este Dios que nos bendice cada día. Y entonces, como a ellos les parecía eso imposible, llegó el día, aunque pasaron varios años, podríamos contar con hasta 50. Y eso muestra la paciencia de Dios. Porque Dios es paciente para con todos nosotros. Claro que es grande en misericordia, pero no dejará por inocente el que es culpable. Y llega el día en el que cae Judá también. Y Judá es llevado cautivo. Y hermanos, ahora los ladrones entran y de pronto revuelcan un poco tus pertenencias y las dejan regadas, qué sé yo, y se llevan lo que creen que tiene valor.
pero estábamos hablando en un tiempo donde parecía exterminio. La entrada de un imperio era llegar a destruir todo. Esa casa que tanto costó, esos esfuerzos para tener en la casa algunas pertenencias, el templo, lo demás. Y entonces, aparte de que hacían destrucción, se llevaban a los que ellos veían de pronto con posibilidad de trabajo, se los llevaban para convertirlos en esclavos, los hacían cautivos. Y le voy a decir algo, no era culpa de Dios, como no es culpa de Dios el fracaso de nadie. Dios no manda males, al hombre lo alcanza su propio mal, porque todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Así que en este tiempo de la gracia no digo no, que Dios me mandó un mal. En realidad este es el tiempo de la gracia, es que a uno lo persigue su propio mal, su propio mal. ¿Y qué le pasó al pueblo? Quedó destruido y fue llevado cautivo. Claro que saquearon de allí unas cosas sagradas. Acuérdese usted que hay un pasaje en la Biblia en la que un rey se le ocurrió tomar las copas sagradas que se habían llevado de allá de Israel, de la casa de Jehová, y entonces quiso beber vino en ellas porque eran de oro. Usted sí lo ha leído. ¿Y qué le pasó? Le apareció una escritura en la pared, porque algunos creen que Dios no sabe escribir y antes que tú chatearas ya Dios escribía de todo. ¿Cierto? Ese mensaje no necesitó celulares, ni necesitó email, ni nada, un mensaje claro. Porque aunque estuviera en semejante situación, lo de Dios se respeta, lo de Dios es sagrado. Lo de Dios es sagrado. ¿Y qué sucede entonces? Que Dios da promesas al pueblo. Dios le dice al pueblo que los va a restaurar. Y entonces ahí aparecen los medos, los persas, y entonces aparece un momento de la historia precioso en el cual Dios usa a un hombre, un rey inconverso, para hacer que su pueblo que era cautivo vuelva otra vez a restaurar las cosas. Uno a veces lee la palabra y le gusta a uno, dice, porque yo iré delante de ti quitando cerrojos, y Dios en realidad se lo está diciendo a Darío. Hermano, ¿quién es? Es un inconverso. Así es. El mismo Dios dice, aunque tú no me conociste. Así dice Dios. ¿Pero para qué? Para favorecer al pueblo. Entonces, cuando ya se da la orden y cuando ya ellos vuelven, ¿qué encuentran allá? Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver algo que ustedes construyeron destruido. No sé si alguno ha tenido esa experiencia. Pero yo les he contado aquí muchas veces que en la primera casita que Dios nos regaló, el viento se llevó el techo. Y que yo até bien fuerte los maderos de la casa y le puse los alambres casi hasta la mitad, y vino el viento otra vez y me la dejó por la mitad. Se la llevó. Entonces, ver tú lo que era de pronto tu patrimonio destruido es cosa seria. Hay gente que hasta loca se vuelve. Cuando el agua entró a los pueblos, yo vi gente tirarse al suelo llorando, pero gritando, porque estaba todo el trabajo de su vida ahí, se estaba perdiendo. Yo vi personas correr como locas. Yo vi casas llenas de mucho lujo, televisores, equipos de sonido, todo, y el agua entrando, y la nevera nadando, y la lavadora nadando. Eso lo vimos y lo vivimos con nuestros propios ojos. Y es un desastre. Aunque tú no quieras llorar, lloras. Ahora ellos vuelven allá. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes una puerta, un hueco, algo, por donde el ladrón se te mete, tú tratas de curarlo. ¿O usted cree que si usted sabe que el ladrón se le metió por la puerta del patio, no le va a poner una reja? Si está malando más. No, ¿es así o no es así?
Si es aquí más. Yo recuerdo que recién llegado no teníamos real en la puerta, ¿de acuerdo, hermano Raúl? No teníamos real ni nada. Y entonces tenía una mesita de computador. Y entonces le dije a mi esposa, yo, voy a llevar la mesita aquí para que a la vuelta veo que solda, para que me solden esta varillita que está ahí. Entonces saqué la mesita, la puse en la puerta y entré a buscar la plata y cuando regresé no había mesita. Yo dije que la cosa es seria. Y le pusimos rejas a la casa pastoral y entonces tenía un candado grande y y abrieron por abajo y se sacaron una silla. Entonces ahora le pusimos 4 candados de ese lado. Entonces el pueblo va a regresar a reconstruir, a mirar, y hay 2 personajes ahí a los que Dios toma para que presidan ese propósito: al gobernador llamado Zorobabel y al sumo sacerdote llamado Josué. A los 2 les habla Dios, porque son los responsables de guiar al pueblo para que se levante del fracaso, para que en medio de un fracaso ellos puedan ayudar a la gente a salir adelante. Pero ¿qué tiene ahí? El gobernador y el sumo sacerdote. Porque tú nunca podrás decir que solo lo material es lo que aquí funciona. Aquí lo material y lo espiritual tienen que estar conjugados para que pueda haber éxito. Pero Dios se aseguró de uno que representaba el área política, administrativa, llamado Zorobabel, pero también puso uno que era el que representaba el área espiritual, llamado Josué, sumo sacerdote. Entonces sucede que el pueblo entra y cada uno empieza a reconstruir su propia casa. Y entonces, ¿sabe qué decía? No, la casa de Jehová será después. Primero la mía. No, la casa de Dios será después. Primero la mía. Y de pronto hasta Zorobabel y Josué estaban patrocinando eso. Pero como Dios nunca nos deja sin palabra, como Dios siempre tiene una palabra para guiarnos a tierra, entonces Dios le habla a Zorobabel, Dios le habla a Josué y les dice: miren, todo el mundo está en su casa, casas artesonadas, casas bien hechas, casas hermosas, y mi casa está vacía. ¿Y qué dicen ellos? Ellos dicen: todavía no ha llegado el tiempo de reconstruir la casa de Jehová. O sea, yo quisiera que usted no pensara tanto en el edificio, sino que pensara en el culto. En el culto. En otras palabras, señores, ustedes se quieren levantar del fracaso, pero han olvidado su vida espiritual. Señores, ustedes quieren que les vaya bien, pero han dejado de lado su vida espiritual. Porque si no hay ni siquiera donde congregarse, si no hay donde presentar ofrendas para ese tiempo, si no hay un sitio reconstruido, entonces ¿qué dice Dios? Dice: por esa razón es que la lluvia se ha detenido, por esa razón es que la sequía ha llegado, por esa razón es que sembráis mucho y recogéis poco, por esa razón es que trabajáis y vuestro salario lo echáis como en saco roto. Por eso meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, no es ningún negocio dejar de lado nuestra vida espiritual. Tú no puedes levantarte de un fracaso económico, familiar, con tus hijos, etcétera, si no tienes en cuenta al Dios que te puede dar la victoria en todas las cosas. Eso nos enseña el llamado de Dios al pueblo a reflexionar, a pensar. Y Dios le dice la solución, dice: subid al monte, cortar madera, traerla, reedificar mi casa y pondré en ella mi voluntad. Es un llamado a restaurar la vida espiritual. Es un llamado a levantarse de otra forma. Pero ¿qué pensaría el pueblo para defenderse de un futuro fracaso? ¿Qué pensaría el pueblo para esperar que le fuera
sinónimo de alegría el futuro de sus hijos. Ah, bueno, como el ladrón se metió por esta puerta, pues vamos a curarnos en salud. El libro de Zacarías es corto, pero usted va a encontrar por lo menos 56 veces que dice Jehová de los ejércitos. Si uno se pregunta, ¿y por qué dirá tanto Jehová de los ejércitos? Me agrada porque parece ser que Zorobabel y Josué estaban como pensando ponerle más rejas y más candados al asunto. Y comenzaban como a pensar, si nosotros pudiéramos aquí levantar un ejército, si pudiéramos tener espadas, si pudiéramos tener escudos, si pudiéramos tener aquí unos hijos de Israel preparados para defender a nuestra nación, para que cuando vengan a invadirnos defendamos lo que tanto nos costó. Parece que la idea de ellos, no, yo estoy especulando aquí, parece que la idea de ellos era crear un ejército que los defendiera. Parece que están mirando la victoria de otro lado, pero Dios está encargando de dejarles claro que el asunto no es por ahí, que tienen que pensar por qué fue que fracasaron. Y entonces dice, vino palabra de Jehová a Zorobabel diciendo, ¿y quién es el que habla? Jehová de los ejércitos. Pues vino palabra de Jehová a Zorobabel que dijo, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Alabanzas al Señor. Como diciendo, óiganme señores, esto no es comprando espadas, ni forjando espadas, ni haciendo escudos. La victoria la tengo yo en la mano. Pues aprendamos a levantarnos y a salir del fracaso entendiendo cómo es que se vence aquí. El cristiano que entiende que no es con espada, que no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios, es el que es capaz de levantarse en medio de muchas dificultades que le pasaron en la vida, pero empieza a tener una esperanza en Dios para creer que su futuro será diferente si lo tiene en cuenta Él. Alabanza al Señor. Y no sé qué tanta importancia le das a tu vida espiritual, pero a veces las cosas son el reflejo de nuestra vida espiritual. Depende cómo nos sintamos, depende cómo vivamos nuestra vida. Miren que dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la piedra. Es una forma de decir, cuando uno cree en que Dios es lo primero, no hay montaña que Dios no pueda quitarle del frente y destruirla por completo. El fracaso del pueblo de Israel fue por haber abandonado a su Dios y a su palabra. El fracaso del pueblo de Israel fue por haber creído que sus fuerzas le llevarían a ser una gran nación. Pero hermanos queridos, podemos tener muchas ventajas. Tú puedes tener dinero, puedes tener ideas, puedes tener apoyo, puedes inclusive ganar tu candidato, puedes llegar al consejo la persona más cercana a ti, puedes poner tu esperanza en la política si quieres y ahorita decir, gané, que eso no te es sinónimo de victoria. Aquí hay alguien que es sinónimo de victoria para nosotros y es Dios que será nuestro respaldo, el que es el que abre el camino para el que lo necesita. Para mí, Ageo y Zacarías son el vivo ejemplo de dos profetas que le dicen al pueblo, para levantarse de las ruinas hay que tener en cuenta a Dios primero. No solo para mí, yo creo que para más de uno. Hay conmigo muchos aquí que esta mañana decimos, para que un hogar se restaure, Dios tiene que ser primero. ¿Sí o no? Para que un patrimonio se restaure, Dios tiene que ser primero. Y hermanos, poder uno transmitir ese mensaje le produce a uno gozo. Vea, yo no sé en cuántas jornadas de evangelismo yo he participado, le aseguro que muchísimas. Pero ayer fue una diferente. Porque ayer fuimos a evangelizar sordos. Se nos quedó la hermana Mujer, se quedó. Ayer fuimos a Guada de Pablos
Y entonces los hermanos allá en Aguada de Pablo, corregimiento de Sabana Larga, buscaron en el pueblo todas las personas sordas, lo que llamamos mudos o sordos ciegos, y fuimos a evangelizarlos con intérpretes y con sordos. Vean, les digo una cosa, yo no había tenido una experiencia así. Entonces fuimos a las casas de los sordos, los buscamos y llevábamos hermanos expertos en el tema. Y cuando ya creímos que lo habíamos visto todo, porque los predicadores que llevábamos son sordos, hermanos convertidos sordos. Entonces ellos comienzan a predicar a la persona sorda. Entonces llegó un momento en que se nos acabaron y estábamos el grupo evangelizando en el pueblo, y entonces decidimos que los sordos le predicaran a los oyentes, y el hermano intérprete les dijera cuál era el mensaje. Y llegamos a una casa y estaba mucha gente reunida, y un hermano que hasta en su movilidad está un poco reducido, le hicimos señas, y hágale señas que él es el predicador. Y comenzó a hacer señas, y el hermano comenzó a hablar y a decir: estamos aquí en este pueblo para traerte un mensaje de felicidad, de esperanza. Yo era un hombre fracasado, yo era una persona que no tenía sentido en la vida, estaba perdido. Él lo estaba haciendo con señas, y el hermano le iba interpretando. Y me llama la atención que dice: si quieres salir del fracaso, tienes que creer a Jesucristo hoy. Mira, yo puedo ser una persona así, pero siento gozo, siento alegría. O sea, todo lo que me decía, y yo decía, un mensaje que está ahí y que está siendo enviado por señas, y está llegando a las personas oyentes, y qué bueno que él pueda reconocer ahí que Dios es el que saca del fracaso. Y cuando yo meditaba en este mensaje, pensaba yo: cuántas personas que podemos oír la voz clara de Dios, muchas veces no aprendemos de lo que Dios nos está diciendo. Y yo pensé que lo había visto todo, pero ver a una persona sorda y ciega, que no puede ver las señas. Pero ahora la hermana le tomó las manos y comenzó a hacerle la seña con las manos, y esa persona comienza a llorar y comienza a expresar a su manera que la palabra le está tocando. Pues hermanos, lo que yo veo aquí es unos profetas tratando de mandarle un mensaje a un pueblo que parece ciego, a un pueblo que parece sordo, a un pueblo que parece que no entendiera. Pero nosotros podemos aprender de ese pueblo, porque hoy la Biblia nos dice: el que tenga oídos para oír lo que dice el Espíritu, que oiga. ¡Alabanza a Dios! Si abandonamos a Dios, si nos olvidamos de la vida espiritual. Por eso Ageo dice: subir al monte. Es una palabra, toma acciones. Y miren lo que dice: y yo Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Yo sí creo que aquí necesitamos que el Espíritu de Dios despierte en nuestra vida. Alabanzas al Señor. Que despierte en nuestra vida. Porque hay hombres que testificaron que no es con espada, que no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Y si esta mañana tuviéramos la oportunidad de entrevistar aquí a David y le preguntáramos cómo es que se vencen los gigantes, nos contestaría: no es con espada, no es con jabalina, es con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová. Alabanza al Señor. ¿Con qué estás enfrentando tú los gigantes? Porque pueda que no tengas la pinta de guerrero, pero Dios te hace guerrero.
pero Dios te hace guerrero. ¿Sí o no? Y yo les decía por aquí que el vestido más o menos indica lo que uno va. Si ustedes lo vieron así de bonito, pasar para acá y con su Biblia ahí tomada en la mano y qué sé yo, más de uno no dijo, ese va a votar hoy, sino dijo, va para el culto. Cierto, porque el vestido indica más o menos hacia dónde se dirige uno. Yo todavía no he visto a una hermanita de aquí, un hermanito aquí, todo como unas botas, esas pantaneras, y dice, ¿para dónde va? Y dice, no, para la universidad. ¿Cierto? No, cuando uno lo ve con los elementos y su moral y tal, dice, no va. Pues David entró a la guerra sin vestido de guerrero, no lo llevaba. Pero ¿sabe una cosa? A veces el enemigo te ve a ti y no te ve vestido de guerrero. Pero lo que interesa aquí no es tanto es que te parezcas o tal, no, aquí lo que interesa es que de verdad tú sepas en qué es que está la victoria. Porque es cierto que Goliat se burló, porque dijo, bueno, y tú vienes a mí con esas armas de espantar pájaros y animales, ¿tú qué te crees que soy yo? Pero aquí no importa cómo te ve el enemigo, lo importante es qué tienes tú de Dios adentro que te puede ayudar. Yo todavía creo, y lo creo de corazón, que no es con espada, que no es con ejército. Y hay gente que se arma de espada, dice, no, a mí me fue mal fue porque yo era una persona muy buena y ahora me voy a volver malo. Y toma la espada. Esto no es de volverse malo, esto es de buscar a Dios de corazón. No, lo que pasa es que como antes yo siempre a ella, pero ahora voy a hacer mentira, engaño del enemigo. Aquí lo que necesitamos es que el Santo Espíritu de Dios vaya delante de nosotros, esté dentro de nosotros, nos arrope a todos, porque no es con espada, no es con ejército. El diablo te dice, no vayas a la iglesia que estás emproblemado, pero Dios te dice, ven a mí y descansa. Todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Alabanza al Señor. El enemigo dice, ¿qué haces orando si no tienes respuesta? Pero Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Alabanza al Señor. Yo siento que esta mañana el Espíritu Santo le está hablando a alguien. Yo siento que esta mañana Dios le está diciendo a alguien, yo soy el encargado de levantar todas las áreas de tu vida en victoria. Y si habían cosas que no teníamos en cuenta y que estábamos dejando de lado, pues que Dios nos perdone esta mañana, pero queremos levantar nuestras manos en victoria y creer que Dios es nuestra ayuda en todo momento. Póngase de pies, hermano querido. Póngase de pies. Sí nos puede ir bien. Hermano, que usted no me conoció como yo era, lo que yo tenía, pues sí nos puede ir bien ahora. Levántate, resplandece, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti alumbrará Jehová. Oh, alabanzas a Dios, alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Y déjame escuchar tu voz hablando a mi oído. Quiero sentir tu mano brindándome fuerza. Quiero sentir tu calor cuando tenga frío. Que alegre mi vida en la tristeza.
es reclamando cosas. Es con mi Santo Espíritu ha dicho Dios. Te vengo a traer. Te vengo a traer. Aleluya. Como un grato perfume. Déjame sentirlo donde quiera. Si tú eres la razón de mi existencia, ese es. Siento que si tú no estás, la fuerza se acaba. Si a mi vida le da vida, es tu presencia. Fortalece mi rodilla, Señor, siempre quiero adorarte y que nunca me falte, Señor Jesús, la vida, que tanto quiero servirte por toda la eternidad. Dilo fuerte, y que nunca me falte. Señor, con toda la eternidad. Es triste ver personas que no les funciona nada. Es triste ver personas que dicen yo toda la vida he sido un fracasado. Pero aquí está Dios esta mañana. Aquí está Dios esta mañana. Él quiere orar conmigo y poner en la presencia de Dios su hogar, su familia, su negocio, su estudio. Él quiere orar conmigo. Eterno Padre Celestial.